Nos encontramos en el libro del profeta Isaías. Es el libro del profeta Isaías, es el capítulo 21. Isaías capítulo 21. Consideramos los últimos versículos de este capítulo 21, desde el versículo 13 al 17. Isaías 21, versículos del 13 al 17. Dice así: profecía sobre Arabia. En el bosque pasaréis la noche en Arabia, oh caminantes de Dedán. Salid a encontrar al sediento, llevadle agua. Moradores de tierra de Tema, socorred con pan al que huye. Porque ante la espada huye, ante la espada desnuda, ante el arco entesado, ante el peso de la batalla. Porque así me ha dicho Jehová: de aquí a un año semejante a años de jornalero, toda la gloria de Cedar será deshecha. Y los sobrevivientes del número de los valientes flecheros, hijos de Cedar, serán reducidos. Porque Jehová, Dios de Israel, lo ha dicho. Un pasaje como este pone de manifiesto la realidad que nosotros contemplamos constantemente en nuestros días, en nuestros móviles, en nuestras tablets, en el ordenador o en la televisión, la realidad del desastre de la guerra. El hecho de que las gentes son exiliadas, se tienen que mudar de una manera peligrosa y complicada de unos lugares a otros por causa de la guerra. Lo que nosotros podemos contemplar y hemos contemplado con gran dolor en el corazón, la tragedia de la guerra en Siria y todo lo que ha significado ese movimiento, ese éxodo de personas desde Siria por todas partes, lo que vemos constantemente desde África hacia Europa, lo que vemos también en América. Todo esto tiene que ver con lo que un pasaje como este nos está diciendo. Está hablando aquí, ese es el contexto de estas palabras. El contexto inmediato es, como sabéis, el gran imperio asirio. Un imperio que solamente quiere ocuparse en invadir otros países, en poder hacerse con sus propias riquezas. Es un imperio que se divide, que lleva a cabo esa labor de llevar lo que es su poderío por todo ese Oriente Medio. Y las naciones que se encuentran justamente entre Judá y el imperio asirio no dejan de ser afectadas por esa invasión de los asirios. Arabia, como algunos de vosotros quizás sabréis, se encuentra justamente al sur y al este de donde se encontraba Judá. Isaías está profetizando sobre todo de Judá, pero sabéis que Dios aquí en estos pasajes, en estos oráculos o profecías, está mostrándonos que Él no solamente es el Dios de Judá, sino el Dios de toda la tierra, y por tanto tiene algo que decir a todas las naciones de la tierra, quien quiera que éstas sean. Y encontramos que incluso esa guerra va a afectar a lo que es Arabia. Y encontramos básicamente aquí en este pasaje una cosa muy sencilla, un llamamiento muy sencillo. El llamamiento es auxiliar a aquellos que huyen de la guerra. Este pasaje, en ese sentido, no necesita mucha explicación. Notad que es Dios mismo el que trae ese mandamiento. Profecía sobre Arabia. ¿Cuál es la profecía? En el bosque pasaréis la noche en Arabia, oh caminantes de Dedán. Está hablando de Dedán, y Dedán es una referencia pues a los descendientes de Abraham y Cetura. Si conocéis un poco el libro de Génesis, el capítulo 25, se nos habla de una esposa que tuvo Abraham, que se llamaba Cetura, y estos dedanitas son los descendientes de ese matrimonio, es lo que conocemos ahora por nosotros como las tribus árabes. Y se está diciendo aquí que a esos caminantes de Dedán que van a pasar la noche en el bosque, está hablando de esas condiciones difíciles, ¿no?, que vienen por causa del exilio, por causa de la guerra, a esas personas hay que auxiliar. Hay que salir a su encuentro, el encuentro del sediento, llevándoles agua. Podemos imaginar en el desierto de Arabia la gran necesidad del agua, ¿no es verdad? Moradores de tierra de Tema, socorrer con pan al que huye.
Es Dios el que está diciendo que este es el comportamiento que hay que tener con los exiliados, con los que huyen de la guerra. Y notad que se lo dice a los moradores de tierra de Tema. ¿Quiénes son estos de Tema? Bueno, pues Tema era una ciudad oasis, ¿no?, que se encontraba justamente en aquel mismo territorio. Es decir, son también lo que nosotros llamamos hoy árabes, ¿no? Lo dice, profecía sobre Arabia, ¿no? Y está diciendo que ellos son los que tienen que ayudar a los otros. Y en este caso estamos hablando de los descendientes también de Abraham. Pero esto es mucho más conocido porque son los descendientes de Abraham a través de Ismael. Como sabéis, fue el primer hijo que tuvo Abraham. La promesa no vino por medio de él, como sabemos, vino por medio de Isaac, pero este es también un hijo de Abraham, los ismaelitas. Pues bien, a los ismaelitas se les dice que hagan esta ayuda social al resto de esas tribus árabes que se encuentran en esa dificultad. Y por tanto, tenemos que notar estos dos factores, ¿no?, porque son los primeros que aparecen aquí en nuestra atención. En primer lugar, que Dios es el que ordena la compasión para con los más necesitados. Es algo que corresponde al corazón mismo de Dios. Nuestro Dios, dice Isaías, es un Dios que está lleno de compasión por los que se encuentran en dificultades. Esto tiene que quedarnos muy claro porque es lo que constantemente está diciéndonos la Escritura. Está reiterando un tema que ya ha tratado Isaías y que va a seguir tratando hasta el fin de su profecía. Quizá algunos de vosotros lo recuerden tal y como apareció en los capítulos 15 y 16 del profeta Isaías. Os recuerdo que allí aparece de una manera mucho más poderosa, porque en el capítulo 15, en el versículo 5, Dios dice: mi corazón dará gritos por Moab, sus fugitivos huirán hasta Zoar como novilla de 3 años. Por la cuesta de Luit subirán llorando y levantarán grito de quebrantamiento por el camino de Horonaim. Está hablando aquí de que es Dios el que siente en su corazón el estado de estas personas, en este caso los moabitas, que como decíamos entonces, como dice ahí los capítulos 15 y 16 de Isaías, sufrieron también esa presión cruel del imperio asirio. Y vemos el corazón de Dios, es un corazón de compasión y de misericordia, ¿no?, hacia los más necesitados, como enseñaba también ese versículo tan extraordinario del profeta Miqueas que oíamos hace un momento. Este es nuestro Dios. Este Dios es un Dios que tiene ese corazón de compasión y de misericordia. En ese sentido, tenemos que ser capaces de apreciar que es así como ve Dios las circunstancias. Es decir, Dios, si lo puedo decir así, no permanece indiferente ante el sufrimiento humano, cualesquiera que sean las circunstancias que hayan causado el mismo. Está diciéndonos algo acerca de ese carácter de Dios, por tanto, este pasaje. Pero también lo que aquí se nos está reiterando es algo que yo quisiera llamar vuestra atención, porque es la importancia que tiene el prestar realmente toda nuestra atención a lo que el texto nos está diciendo. ¿A quién le está dando esta orden? Se lo está dando, como os decía hace un momento, a los de Tema. Es decir, estas personas no tienen un conocimiento de Dios como lo tiene Judá. Son lo que podríamos llamar hoy los gentiles, es decir, sean paganos. Sí, eran descendientes físicos de Abraham, pero la línea, sabemos que vino por medio de Isaac, no por medio de Ismael. Y sin embargo, a estas personas, aún siendo personas que están lejos del pacto, se les da esa ordenanza. Lo podemos poner en términos de las doctrinas, ¿no?, que se nos enseña en la Escritura. No sería la doctrina, en este caso, de la gracia común. Es decir, que Dios quiere que todos los seres humanos se comporten de acuerdo a su propia voluntad. Y Dios permite que eso acontezca en su propia gracia. ¿Por qué se le llama a esta doctrina la gracia común? Porque significa que es una gracia que se extiende sobre todas las personas de este mundo, independientemente de que sean salvas o no. Es decir, hay una gracia especial de Dios, que es la que nos salva,
la que nos lleva a Cristo Jesús, la que nos convence de nuestro propio pecado y nos lleva a descansar en Cristo Jesús para la salvación. Esa es la gracia que ha experimentado la Iglesia, la gracia especial. Pero luego existe en la Biblia también el concepto de la gracia común. Es decir, que Dios obra en toda la humanidad para llevar a cabo sus propósitos. Y la obra de Dios, como no podía ser de otra manera a la luz del corazón compasivo de Dios, es que la gente sea compasiva. Esa es la explicación de por qué hay tantos actos de compasión y de misericordia que tienen lugar en nuestros días por personas que no forman parte de la Iglesia. Es una parte de la explicación, ahora veremos otra, ¿no? Pero es una parte de la explicación. Es decir, Dios obra en todo ser humano. Todo ser humano tiene la imagen de Dios. Y todo ser humano es digno delante de Dios en ese sentido, porque lleva su imagen. Y no se puede hacer ningún tipo de discriminación. Y aquí se está diciendo precisamente eso, ¿no? Que Dios en su providencia provee también para aquellos que están en mayor necesidad, incluso de aquellos que no le conocen. Esto hasta aquí está muy claro, ¿no? Porque es la realidad de lo que aquí se está diciendo, ¿no? Porque ante la espada huye, ante la espada desnuda, ante el arco entesado, ante el peso de la batalla. Es precisamente por sus condiciones tan precarias, tan difíciles, por causa de lo que es la guerra, que se debe prestar esa ayuda. No hay otra consideración posible. Y las gentes de este mundo experimentan esa realidad. Eso lo explica cómo es este mundo, en parte. Pero aquí, además de esto, debemos notar algo más. Debemos darnos cuenta de que aquí el profeta Isaías, de parte de Dios, al exhortar de esta manera a los de Tema para que sean compasivos con los de Dan, está también hablando a su propio pueblo. Está hablando a Judá. Es un mensaje, si me permitís que lo diga así, como indirecto. Te estoy hablando a ti, pero en realidad os estoy hablando a todos. Quiero que todos os deis cuenta. ¿Y quiénes son esa otra audiencia que hay? Es Judá. Sí, parece que le está hablando a los de Tema. Oye, vosotros los de Tema, ayudad a los de Dedán. Dios es el soberano de toda la tierra, puede ordenar a cualquiera. Pero, ¿quién está oyendo esta profecía? Esta profecía es para Judá, para el pueblo, para aquellos que se creían los únicos que tenían derechos sobre el Dios de Israel. A nosotros nos ha sido dado esto, ¿no? Esto es para nosotros. Y vemos que ese mensaje es fundamental que nos demos cuenta nosotros ahora de él, porque el profeta va a las claras a mostrar a lo largo de su profecía que ese mensaje es exactamente el mensaje que su propio pueblo Judá necesitaba oír. Isaías 58. Ahí en Isaías 58 notad que es distinto. Distinto no en cuanto al mensaje, el contenido del mensaje, sino que a las claras está hablando de su propio pueblo. Hay aquí este pueblo de Judá, muy religioso. Se cree realmente un pueblo, el mejor de los pueblos. La religiosidad de Judá. Y sin embargo está bajo el justo juicio de Dios. Este es un pueblo que cumple estrictamente con todos los requerimientos de la religión, ayunan, hacen aquello que consideran que deben hacer, es exactamente igual que lo que se nos ha dicho al comienzo de la profecía de Isaías, cuando el Señor habla de sus holocaustos, de carneros, está hablando de sus bueyes, de sus ovejas, de sus machos cabríos, de todo aquello, toda esa parafernalia religiosa que ellos estaban trayendo delante de Dios, confiando en ello mismo y confiando que daba igual si sus vidas reflejaban el carácter de Dios. Lo importante era esa religiosidad. Pero aquí Dios, en el capítulo 58, desenmascara, les quita la máscara a su propio pueblo. Porque dice, ¿por qué hacéis todo eso? No lo hacéis por mí, lo hacéis por vosotros mismos. Vosotros sois el centro de vuestra propia adoración. Lo hacéis para estar satisfechos con vosotros mismos, porque no hacéis sino aquello que a vosotros os conviene. No hacéis realmente lo que yo pido. ¿Y qué es lo que yo pido de vosotros, mi propio pueblo? No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa,
Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Eso es lo que yo requiero. Eso es lo que yo pido de mi pueblo. Aquí lo está diciendo, aquí ya no son las tribus de Arabia, aquí es a Judá a quien se lo está diciendo. Por si acaso no te había quedado claro que cuando estaba hablándoles a ellos, te estaba hablando aquí, ahora te lo digo a las claras, es a vosotros, a mi pueblo que profesáis conocerme, que decís que sois mi pueblo, es a los que yo os demando que vuestra acción refleje mi propio corazón. Eso es lo que está diciéndonos. Y dice en el versículo 10, Isaías 58, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Esto es lo que yo pido de vosotros. Esto es realmente lo que a mí me interesa. Esto es de lo que vosotros estáis careciendo. Os falta lo que realmente es conforme a mi propio corazón. Y esto que dice aquí el profeta Isaías de parte de Dios es justamente lo que después nuestro Señor Jesucristo también achacó a sus propios contemporáneos. Y ahí es donde está la razón por la que estábamos leyendo la parábola del buen samaritano. He aquí el pueblo más religioso que jamás ha pisado la tierra. ¿Cuál es? ¿Cuál es el pueblo más religioso que jamás ha existido? Los fariseos. De la época de Jesús. Y a ellos les refiere Jesús esta parábola, ¿no? De este hombre, ¿no? De este hombre que era considerado como alguien fuera. Bueno, los samaritanos, lejos de ellos queremos estar, porque es que ellos de verdad no conocen al Dios de Israel. Son unos apóstatas, se han apartado. Y sin embargo, ese samaritano es el que tuvo compasión de ese hombre que encontró en el camino, que había sido dado por muerto, herido allí. El único que tuvo esa compasión fue ese samaritano. Y Jesús pone esta parábola, ¿no?, a la luz de ese pueblo que se tiene que identificar con todos aquellos que se nos dice aquí que desfilaron delante de ese hombre herido en el camino y no hicieron nada por él. El sacerdote, el levita. Entonces vemos que ese corazón de Dios, si me permitís que lo ponga de esta manera, no cambia. Al contrario, aparece con un brillo, con un fulgor extraordinario en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Tantas veces, ¿no?, que decimos, no, es que el Dios del Antiguo es distinto al Dios del Nuevo, es el mismo Dios. Exactamente el mismo Dios, el Dios de Isaías, el Dios de Miqueas, es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el corazón del Señor Jesucristo. Vemos esa realidad, por tanto, que tiene que expresarse. Este es, si lo puedo decir así, el genio de la fe cristiana. La fe cristiana refleja el carácter de Dios. No puede sino reflejar el carácter de Dios. Y ese carácter de Dios es un carácter compasivo, misericordioso, sobre todo para con aquellos que más lo necesitan. En la gracia común, Dios va a permitir que otros ayuden, pero eso no significa que la Iglesia no tenga que ayudar y no tenga que dar ejemplo. Pero ahora digo algo más. Decimos que la gracia común hoy, y lo dije 2 veces para que nadie se olvidara de ello, en parte explica ese comportamiento humanitario, pero solamente en parte. Porque es la fe cristiana la que realmente ha transformado este mundo para que el mundo sea, hasta cierto punto, aunque no sea cristiano, compasivo. Es decir, nosotros, como me gusta recordaros de vez en cuando, no somos cristianos del siglo I, somos cristianos del siglo XXI. Es decir, podemos mirar atrás y ver y hacer un contraste, cómo era el mundo antes y cómo es el mundo ahora. Eso es fascinante. Si me permitís que lo diga así, yo no me cambiaría, ¿no?, por otras generaciones. Hay gente que dice, no, me hubiera gustado a mí haber vivido y haber estado con el apóstol Juan, aunque hubiera sido verlo de anciano, eso habría sido genial. No, yo estoy contento de vivir en la generación cristiana en la que vivo,
Porque puedo mirar a 20 siglos y ver lo que ha pasado. Y eso para mí es invaluable. Porque puedo hacer el contraste y ver el poder y la eficacia de la enseñanza de Cristo Jesús. Porque lo que aquí estamos nosotros leyendo, lo que Dios dice a Isaías que deben hacer los paganos, lo que dice Jesús aquí que debemos hacer también los cristianos por medio de esta enseñanza del buen samaritano y otras tantas que podríamos traer, todo esto, toda esta forma de ver las cosas no es la forma de ver las cosas que tenía el mundo antiguo. El mundo antiguo no tenía compasión de los más necesitados y de los más débiles. El mundo antiguo no se comportaba como aquí está diciéndonos la Escritura que debemos hacerlo nosotros. Yo creo que una anécdota puede iluminarnos fácilmente. Hubo un emperador romano que se llamaba Juliano. Este fue educado como cristiano, ¿no? Pero Juliano se le conoce en la historia como Juliano el Apóstata. ¿Por qué? Porque renunció a su fe cristiana. Él quiso reavivar el paganismo del Imperio Romano. Él pensaba que todavía el paganismo tenía un futuro, y se esforzó por acabar con los cristianos. Un emperador contra el cristianismo, uno de los últimos que así se manifestó. Y se esforzó en su vida, pero cuando contempló lo que pasaba en el imperio, desesperó de que el paganismo pudiera llegar a ser otra vez lo que había sido en los tiempos gloriosos del Imperio Romano. Porque, decía Juliano, esta es la frase: estamos perdidos, los paganos, no tenemos futuro. Porque cuando veo a los cristianos, veo que los cristianos cuidan de sus enfermos, pero también de los nuestros. Cuidan de sus enfermos, pero también de los nuestros. El paganismo no tiene futuro. Y el contraste está ahí. ¿Qué ha traído el cristianismo? Tenemos que darnos cuenta, porque cuando hablamos de la protección social o de la ayuda, vemos a la gente, ¿no?, que no es cristiana, que no profesa ninguna fe y sin embargo se va a África y ayuda y forma parte de asociaciones y decimos, esto es tremendo, y parece que es que siempre ha sido así. No ha sido así. Es la levadura de la obra, de la enseñanza de Cristo que ha leudado este mundo. Y nos parece lo más normal que ayudemos al que más lo necesita. ¿Pero de dónde viene esa enseñanza? Viene del Evangelio. Viene de Cristo, viene de Isaías, viene de Miqueas, viene de Israel, del pueblo de Dios, del Dios compasivo, del Dios misericordioso. Y nos está diciendo, aquí es donde vosotros tenéis que estar. Tenemos que abundar en esa realidad. ¿Por qué tenemos que hacerlo? ¿Por qué tenemos que vivir de esta manera que está indicando aquí el profeta Isaías, ¿no? Mirando a las naciones gentiles? Por lo que nos dicen los versículos 16 y 17. Porque así me ha dicho Jehová, de aquí a un año semejante a años de jornalero, toda la gloria de Cedar será deshecha. Y los sobrevivientes del número de los valientes flecheros, hijos de Cedar, serán reducidos, porque Jehová, Dios de Israel, lo ha dicho. Esas condiciones terribles que trae la guerra, esa realidad es la que nos va a acompañar en todo momento y ocasión. Siempre vamos a tener estas circunstancias. ¿Por qué? Porque es la realidad de un mundo caído. Es la realidad del hecho de que los seres humanos por naturaleza hacen lo malo. Y en medio de una sociedad como esta, incluso en la que los valientes flecheros de Cedar, los mejores de entre los árabes, van a sufrir las consecuencias de la invasión a Siria, es un comportamiento contracultural, un comportamiento totalmente distinto. El comportamiento que enseña la fe cristiana. Precisamente porque hay un juicio final que viene, porque hay una realidad de juicios parciales de Dios que se manifiestan por medio de todo lo que está aconteciendo y que lo estamos viendo en nuestros días, por medio de esa maldad que paga también con maldad a otros.
En un mundo así, el cristiano es distinto por la gracia de Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Hay un término para esto, ¿no? De aquí a un año, recordad que las profecías tienen un cumplimiento a veces, como en este caso, temporal, que muestra que esto es la palabra de Dios. Esto se cumplió. El imperio asirio realmente arrasó también con la península arábiga. Eso se vio en la historia. Eso se cumplió en la historia. Pero nos está diciendo que el Dios de Israel es el Dios que ha anunciado esto de antemano para que vivamos a la luz de esa realidad. ¿Y qué significa vivir esa luz de esa realidad? Significa decir, bueno, les está bien merecido. Hay gente, ¿no? que hoy en día, ¿no? Cuando ve personas que vienen, que huyen de la guerra, emigrantes, no, pero es que esta gente, ¿cómo la vamos? Es que se lo merecen, es que yo no voy a... Pero eso no es cristiano. Eso no es cristiano. La actitud cristiana es la de auxiliar al que lo necesita. No es la de plantearse, bueno, es su culpa. No es una cuestión de que sea su culpa. Es una cuestión del mandamiento de Dios. Esto está constantemente ilustrado en la Escritura, de tal manera que es muy difícil que si tú estás bajo la enseñanza de la Escritura, pues no dejes de captar lo que Dios nos está diciendo. Lo tenemos, por ejemplo, ¿no? En Segunda de Reyes, en el capítulo 6, ¿no? Aquellos sirios que invadieron a las tierras del pueblo de Dios y el rey de Israel los captura, ¿no? De una manera milagrosa. Dios es el que los pone en sus manos. Y cuando el rey de Israel, lo podéis leer en Segunda de Reyes capítulo 6, los hubo visto, dijo a Eliseo, el profeta Eliseo, ¿los mato? ¿Por qué le pregunta eso? Porque es lo más normal. ¿Matar? Son mis enemigos, pues los mato. Y él respondió, Eliseo, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor. Esta es la ética cristiana. La ética del Antiguo Testamento. Pon comida delante de ellos. Esto es contracultural. Esto es una melodía que viene de otro mundo. No de un mundo caído. Es de Dios, de un corazón totalmente distinto al corazón malvado que nosotros tenemos. Esa es la realidad. Y el cristiano es llamado a reflejar con toda la fragilidad que exhibimos algo de esto, porque es el corazón de Dios. O en el Nuevo Testamento, Romanos 12, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Hay un tiempo, como dice ahí en esos versículos 17 de Isaías 21, hay un tiempo establecido para el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, esta es la aplicación. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pero es que se quedan con mi trabajo. Pero es que esta gente no son como nosotros. Es que esta gente trae otra cultura. Es que esta gente... ¿Dice eso el texto? No dice eso. No dice eso. No dice eso. Es compasión y misericordia lo que se requiere del pueblo de Dios. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esa es la ética cristiana. Es una ética de otro mundo, del mundo de Dios, del mundo de Cristo. La ética que va a triunfar, porque es la de Dios, porque es la de Cristo.
Pero la gran pregunta es, como siempre, ¿cómo podemos vivir así? Si tu corazón es como el mío y estamos de alguna manera influenciados por esta cultura, podemos en nuestros mejores momentos hasta estar de acuerdo con lo que acabamos de escuchar y decir, es verdad. Pero ¿cómo podemos vivir así? ¿Cómo podemos vivir de esta manera? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo es posible? Es decir, el Nuevo Testamento, la Biblia en general, no solamente nos dice lo que tenemos que hacer, sino también constantemente nos recuerda la única manera en la que esto sería posible. Y esa manera es solamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Las buenas nuevas de salvación, de que Dios está dispuesto a reconciliarse con nosotros por gracia. ¿Por qué te ha salvado Dios? ¿Porque eres mejor que otros? No. Dios te ha salvado porque ha querido salvarte, ha querido mostrar misericordia. Tú que eras un exiliado, tú que eras un sediento o un hambriento espiritualmente, tú que no merecías nada y sin embargo Dios ha venido a tu encuentro y te ha salvado en la persona del Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio. La salvación es por la gracia. ¿Y para qué hemos sido salvos? ¿Para qué hemos sido libertados de nuestro propio pecado? Hemos sido libertados precisamente con ese propósito de que podamos servir los unos a los otros, servirnos los unos a los otros en amor. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, porque vosotros, hermanos, versículo 13, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dios te ha libertado de tu pecado. Eres libre, ¿pero para qué? Para amar. Para amar. No somos libres para vivir para nuestro propio y antiguo egoísmo, sino para amar a nuestro prójimo. La auténtica evidencia de la santidad es estar orientado hacia el prójimo. Tantas veces nos equivocamos, ¿no? Y ponemos el acento en, es que el hombre santo es este que... No, el hombre santo es el que no se pone a sí mismo en primer lugar, sino pone al prójimo en primer lugar. ¿No es eso lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿No es el hombre más santo? ¿No es el hombre perfecto? ¿No es eso lo que nos enseña el apóstol Juan cuando nos dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados? Ese es el Evangelio. Dios ha dado un pago por nuestro pecado. Cristo ha llevado sobre sí la justa ira de Dios por causa de nuestro propio pecado. Ese es el amor. Pero dice Juan, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y ese amor es, en verdad, con hechos. Esa es la realidad a la que hemos sido llamados por Dios. Y eso es posible por causa de esa libertad que hemos recibido en nuestro Señor Jesucristo. El poder está en Cristo Jesús. Otra cosa que nos gusta hacer aquí, ¿no es verdad? Leer la Biblia abundantemente, ampliamente, no solo se lee un versículo en la iglesia, se lee todo lo que se pueda leer, porque los contextos son fundamentales. El buen samaritano, hemos leído Lucas 10, pero ¿os habéis dado cuenta que es tan importante leer lo que dice antes de la parábola? Cuando Jesús dice, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. ¿Qué quiere decir eso? La palabra bienaventurado la vemos como si fuera una cosa neutral, que está ahí. Bueno, bienaventurado significa que, bueno, pues te ha ido muy bien, ¿no? Como si, lo entendemos como si hubiéramos tenido suerte, ¿no? Bienaventurados. No quiere decir eso la palabra bienaventurado en la Biblia. ¿Sabéis lo que quiere decir realmente la palabra bienaventurado? Significa que hemos sido objetos del poder de Dios.
Y esa es la bendición. El bienaventurado no es el que se vuelve a sí mismo bienaventurado haciendo aquello que Dios demanda, no. El bienaventurado es el que ha recibido el poder del Espíritu Santo para vivir para la gloria de Dios, que es salvo. Bienaventurados vosotros, lo ha dicho el Señor Jesucristo, se regocija en su espíritu. ¿Por qué? Porque Él ha revelado la salvación, como ha hecho el Padre a sus propios discípulos. Esa es la bienaventuranza. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús para llevar una vida distinta. Hay poder para confesar nuestro pecado diariamente y decir: Señor, no estoy viviendo a la altura de lo que tú demandas de mí. Cuando veo un pasaje como este, me escondo de la vergüenza que me da mi vida. Pero hay poder para vivir conforme a lo mismo. Poder para confesar el pecado y no desesperarse por el pecado. Y decir: Señor, quiero hacerlo mejor la próxima vez. Ese es el Evangelio, esa es la gloria de este mensaje que tenemos aquí. Como dijo Agustín, ama y haz lo que quieras. Como todas las frases se pueden malinterpretar, pero simplemente nos está diciendo que el amor es supremo en la Iglesia. El amor es la evidencia de que somos el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de amor. Porque nuestro Dios nos ha dado al Señor Jesucristo, a su amado Hijo, para salvarnos. En esa sangre hay perdón y hay poder para vivir una ética sobrenatural. No es la moralidad de este mundo, finalmente. Es una forma de vida que viene de lo alto, que viene de Dios y que nos identifica a las claras. Siempre lo ha hecho. Como la Iglesia del Señor Jesucristo. Pues quiera Él que tú y yo, avergonzados por lo poco que hemos hecho, podamos tener ambición para manifestar en nuestra vida la realidad de ese Dios de compasión y misericordia, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.